Bienvenidos a la cápsula sobre heridas de arma de fuego. Esta cápsula está compuesta por dos tópicas. Cada una de ellas tiene objetivos particulares, pero que paralelamente están planificadas y pensadas para mejorar contextualmente este tipo de heridas. Cada una de ellas tiene objetivos que son independientes. La primera tópica está orientada a la identificación de aspectos que son más teóricos y legales de la balística en general, que como personal de salud deberíamos de conocer cuando vamos a atender a una persona que ha recibido o que ha sufrido una herida por arma de fuego. La segunda tópica está más orientada ya ahora sí a adentrarnos a poder identificar cuáles son las lesiones reales y potenciales que genera este mecanismo lesional y cuáles son las opciones de tratamiento. Comenzamos con la tópica número 1. Es necesario tener en cuenta que vamos a utilizar una taxonomía o es necesario, ¿no? Esto como para poder tener un lenguaje común, ya que es una lesión que, si bien como personal de salud deberemos tratar, también tenemos que tener en cuenta que afecta a otros aspectos generales, ¿no? de otras disciplinas, como pueden ser desde las disciplinas más judiciales, desde la balística, etc. Entonces es necesario comprender que en la República Argentina contamos con el Registro Nacional de Armas, que es el RENAR, ¿sí? Que es un organismo que es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que va a tener a su cargo la aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, que es la 20.429, donde permiten, ¿sí?, el establecimiento de esta taxonomía. Nos va a especificar un montón de definiciones que tendríamos que tener en cuenta al momento de poder comprender lo que es una lesión por una herida de arma de fuego, ¿sí? Nosotros vamos a tomar algunos de estos aspectos, no todos, ni la nomenclatura, ni la taxonomía, no todo, pero sí lo más relevante para conocer desde el personal de salud. Los diferentes tipos de arma, por ejemplo, es una de las cosas que va a presentar o a especificar. Entonces tenemos una clasificación que las define como armas de hombro o como armas de puño. Y esto tendrá que ver con la operatividad de la persona que esté manejando el arma. Si esto puede hacerse con una mano sin utilizar otra parte del cuerpo, será un arma de puño. Mientras que si, por ejemplo, necesita ser apoyada esta arma en otra parte, como puede ser el hombro, se considera que es arma de hombro, como puede ser el caso del fusil. En relación a los tipos de disparo, los define como tiro a tiro, repetición, semiautomático y automático. El tiro a tiro va a ser una forma de arma donde quien está operando esta arma, como carece de cargador, debe, cada vez que va a iniciar este ciclo de carga y de descarga, debe de cargar el arma. ¿Sí? Esto es lo clásico de las escopetas en las películas, que se destraban y colocan la munición y vuelven a cargar y disparan. Bueno, ese es tiro a tiro. A repetición, acá sí tenemos cargador, pero igualmente este ciclo de carga y descarga debe ser generado manualmente por quien está operando esta arma. En relación al semiautomático, acá yo tengo un ciclo de carga y descarga que se va a generar solo este sistema, pero la diferencia es que el operador, al accionar la cola del disparador, que sería este gatillo, ¿sí?, cada vez que accione genera un ciclo de carga y de descarga, ¿sí? Entonces acciona, sale el disparo y se vuelve a cargar, pero no vuelve a salir el disparo hasta que no vuelva nuevamente, vuelve la cola de disparador a la posición inicial, y una vez que vuelve a presionar, vuelve a salir una nueva munición. Eso es la diferencia y lo que lo diferencia del automático. En el automático, si tienen presionada la cola del disparador, permanentemente están saliendo municiones, ¿sí?, disparos. Entonces, eso es un poco la diferencia de los tipos de disparos que van a encontrar. Tengan en cuenta que esto es como bastante importante. Cuando la munición está saliendo del arma,
esta munición empieza a sufrir algunos cambios. Ese mecanismo energético que se va generando dentro de esa arma empieza a tener como diferentes características que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque tengo la acción ahí de pólvora, tengo un taco, tengo un proyectil, ¿sí? Entonces voy a tener que al momento de producirse ese disparo, voy a tener algunas consideraciones que tener en cuenta, como por ejemplo, que es muy importante, saber que van a haber gases de explosión para que se genere la salida de esa munición, ¿sí? Una llama que es quien va a generar toda esta transferencia de energía, ¿sí? Granos de pólvora y negros de humo, ¿sí? Entonces esto es lo que yo voy a tener en esto, sumado a la temperatura que va a tener ese proyectil, que generalmente va circulando. Hay ánimas, que son las partes internas del arma, que son estriadas, es decir, que van a ser como le van a dar una mayor velocidad a la bala, que va a ir girando sobre su propio eje, ¿sí? A la medida que se desplaza desde el arma hacia el cuerpo o el objeto que impacte. Otra de las consideraciones que es importante entender es el calibre. El calibre de un arma constituye un dato fundamental para lograr la identificación, el rastreo y eventualmente el desarrollo posterior de una pericia balística. Ahora, este calibre se va a medir en milímetros, en pulgadas, ¿sí? O en unidades absolutas. Esto va a depender del país donde estemos trabajando. Pero es importante que entender algo, que por más que sepamos qué tipo de calibre es, no podemos con eso solo identificar ni al arma ni al tipo de cartucho que se está utilizando. Entonces tenemos un ejemplo, porque ahí ustedes van a ver una de las cosas más comunes son el calibre 9 milímetros, ¿sí? Este calibre de 9 milímetros va a tener diferentes largos de vaina, ¿sí? O sea que podrá ser un calibre de 9 milímetros, pero también tienen que tener en consideración qué tipo de largo de vaina tienen. Fíjense en todas las opciones que tienen en estas fotos que están observando y van a ver las diferencias. Todas son 9 milímetros, pero no todas tienen el mismo largo de vaina, ¿sí? Y es importante poder identificar un poco, saber que es de 9 milímetros, sí, pero que solo eso no permite saber qué tipo de arma es. Esto es un cuadro, van a observar también que aparece, y este cuadro tiene que ver con los calibres de las pistolas y los calibres de los revólveres, pero de acá lo que me interesa es que ustedes puedan ver que en milímetros, en pulgadas es lo mismo, es decir, que les digan 9 milímetros a que le digan una 380 es lo mismo, uno está en pulgadas y el otro está en milímetros. En relación puramente a las escopetas, estos proyectiles que tienen son particulares y específicos por la presencia de justamente perdigones, ¿sí? Estos perdigones tienen diferentes tamaños, son de diferentes tipos de metales, ¿sí? Porque, por ejemplo, plomo, hierro, ¿sí? Y también permiten estas escopetas, además de tener estas municiones con perdigones, permiten que se puedan generar disparos con postas o monopostas, ¿sí? Que son estas balas que son, digamos, de goma, ¿sí? Que comúnmente conocemos con ese nombre. Bueno, se llaman postas o monopostas, dependiendo de la cantidad de cartuchos que tengan, si tienen uno o tienen más, ¿sí? La idea es entender que estos cartuchos tampoco es que no van a generar la lesión de una munición, pero sí lo que pueden generar son lesiones. Por eso tienen técnicas de disparo, y las distancias tienen que ver como bastante en el tipo de lesión que puedan llegar a generar, ¿sí? Se vieron en manifestaciones que las lesiones por postas o monopostas también son importantes, ¿sí? Así que también es para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cartucho o de tiro, esta reglamentación, esta ley del RENAR nos dice que es un conjunto constituido por el proyectil entero o los perdigones, ¿sí? La carga de proyección, la cápsula fulminante y la vaina. Es decir, todo esto se define como
cartucho o tiro. Van a ver en las diferentes fotos que van a ir pasando a lo largo de esta presentación cómo son los interiores de estos cartuchos, ¿sí? Fíjense en ustedes que todas tienen un culot de metal, ¿sí? Donde se va a alojar el fulminante, que es aquella sustancia que va a permitir la detonación de esta munición, ¿sí? Quien va a activar esta pólvora para que después continúe el desplazamiento, y están los perdigones para el caso de las escopetas. Todos están envueltas por una vaina que permite su desplazamiento. Van a ver también cartuchos de monopostas tipo Foster. En otras de las fotos van a ver cartuchos de revólver. Los cartuchos son, a diferencia del anterior que vimos, no presentan perdigones, como el caso de las escopetas, ¿sí? Pero sí tienen exactamente lo mismo, un culot, un alojamiento para el fulminante, la pólvora, ¿sí? Y la punta de esta bala. Para las pistolas lo mismo, lo único que tiene es una ranura de extracción distinto al anterior. Los cartuchos de armas largas van a ver exactamente muy parecidos, nada más que el largo de la vaina es otro por los componentes que tiene dentro, pero en general son similares en estructura, ¿sí? La cantidad de sustancia que tienen adentro es lo que va variando. Hay algunas características de las escopetas para tener en cuenta. Bueno, son las dimensiones de este tipo de armas, a diferencia de otras que pueden ser de puño, como las semiautomáticas, que son las que utilizan las fuerzas de seguridad, por ejemplo en la República Argentina. La forma de maniobrar, las trayectorias, porque eso también es importante determinar. Para manejar este tipo de escopetas, por ejemplo, en el caso de la Policía Federal, hay un curso específico, ¿sí? No todos pueden manejar las escopetas por las proyecciones que estos disparos generan, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque las formas de disparo, las posiciones de disparo, las proyecciones, los pesos son distintos, ¿sí? Del arma, la munición es distinta. Entonces eso es como bastante importante de poder determinar entre uno y otro, ¿no? Entre esta escopeta y las pistolas, por ejemplo, semiautomáticas que ustedes van a observar en las fotos. Lo mismo así con los revólveres, ¿sí? Figura como, bueno, tienen toda la estructura en esa fotografía de lo que representa. Los invito a aquel que está más interesado a poder ingresar al RENAR y completar con más información la lectura sobre este tipo de armas, ¿sí? Lo importante acá es poder definir que tengo que saber si esto es una escopeta o es un revólver. Si es un revólver, qué características voy a encontrar para el tipo de lesión que se va a generar. Fíjense que tiene una boca del cañón, ¿sí? Y además de la boca del cañón, alrededor tiene otra estructura. Bueno, eso va a dejar una impronta sobre la piel si está muy cercana, que es muy característica y muy particular, a diferencia de el arma de la pistola semiautomática, que si se apoya sobre la piel o muy cercana a la piel, los tatuajes que dejan son distintos, ¿sí? Y en una escopeta, los tatuajes y los perdigones van a estar diseminados en forma distinta de acuerdo a las distancias a las cuales fueron aplicadas. Entonces, un poco conocer estas características, ¿sí? No al nivel de profundización que por ahí puede tener alguien que maneja armas o que se dedica a el tratamiento de las armas, pero sí, o como fuerza de seguridad, pero sí a poder darnos cuenta que las bocas de esos cañones son distintas, ¿sí? Las formas de accionar son distintas, los pesos son distintos, las trayectorias son distintas, ¿sí? De esos disparos. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta son los chalecos antibalas, ¿sí? Porque podemos tener lesiones, sean estas por la bala en sí, o por heridas que son más contusas, digamos la intersección o la intermediación de este chaleco antibalas. El principio de funcionamiento de este chaleco, ¿sí? Está basado en el uso como un escudo protector por el material, tiene cierta resistencia al impacto de balas, y eso es lo que tiene es un panel balístico. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? ¿Sí?
La mayoría de estos chalecos funcionan como atrapando ese proyectil porque están constituidos por unas fibras que son muy resistentes y que logran que la bala transfiera su energía, tensando no solamente las fibras que entran en contacto, sino también las de zonas vecinas que constituyen una red. Entonces, es toda una red que absorbe esa energía. La problemática de esto es que también ese impacto genera una lesión. Entonces, muchos de esos chalecos lo que van a tener son placas antitrauma, principalmente si son a nivel del tórax, que van a limitar la profundidad de la energía aplicada sobre el cuerpo de esta persona. Van a tener también fotografías de los diferentes tipos de chalecos, unos de usos más deportivos, otros de uso más de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Del ejército. Bueno, hay diferentes situaciones. Tengan en cuenta que hay lugares del tórax que este chaleco no va a cubrir, como pueden ser las axilas. La idea un poco es poder conocer que si bien esta persona recibió un disparo, tenía el chaleco, también necesitamos determinar que no tenga ningún tipo de lesión a nivel del tórax, ¿sí? Con esta información finalizamos la cápsula número 1. Importante recordar de acá los diferentes tipos de arma, los diferentes tipos de disparos, de calibres, la conformación o características generales de escopetas, revólver y pistolas semiautomáticas en sus estructuras, porque eso va a dejar una impronta particular como para poder darnos cuenta a qué hace referencia cada una de las lesiones que vamos a ver ahora más adelante en la tópica número 2. Así que bueno, los dejo ahora y nos encontramos en la próxima.